Hola, muy buen día a todos, desde donde nos estén sintonizando. Hoy vamos a ver el último tema del curso de autómatas, el cual es máquinas de Turing. Vamos a recapitular un poco para saber cómo llegamos hasta este punto. Como sabrán, estamos estudiando diferentes maneras de analizar y aceptar y reproducir diferentes tipos de lenguaje. La primera etapa del curso consistió en aprender los mecanismos que nos ayudan a interpretar y representar lenguajes deterministas. Para esto, lenguajes regulares, perdón. Para esto nosotros ya conocemos algunos mecanismos, 4 en particular, que son los que vimos en este curso: los autómatas finitos deterministas, no deterministas, con transiciones vacías y expresiones regulares. Vimos que estos 4 elementos son equivalentes entre sí, aceptan exactamente los mismos lenguajes e incluso se puede transformar de uno a otro sin ningún problema. Después empezamos a ver lenguajes un poco más complicados, que son los lenguajes libres de contexto. Para esto ya tuvimos que utilizar mecanismos un poco más avanzados, más sofisticados, los cuales solamente vimos 2: autómatas de pila y gramáticas libres del contexto. ¿Ok? Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos lenguajes que son todavía más complicados que los que ya de los que ya dominamos? Hay un límite, todos los lenguajes pueden ser aceptados por algún mecanismo. ¿Qué características cumplen? Bueno, hoy vamos a ver el dispositivo más poderoso que se conoce hasta el día de hoy para reconocer lenguajes, que es la máquina de Turing. No hay un mecanismo más poderoso que capture lenguajes diferentes a la máquina de Turing. Es decir, estos lenguajes se les conoce como los recursivamente numerables. ¿Qué características cumplen? Que se puede enumerar de forma recursiva. Esto, el nombre lo describe bastante bien. Cada elemento, cada cadena en un lenguaje. Si yo soy capaz de enumerar, de dar un orden a mis cadenas en algún lenguaje, eso quiere decir que ese lenguaje es recursivamente numerable. Si no se puede, no hay un mecanismo que el día de hoy nos ayude a reconocer ese tipo de lenguaje. Así que vamos a ver el mecanismo más poderoso de todos. Sobra mencionar que la máquina de Turing puede aceptar lenguajes libres del contexto y puede aceptar también lenguajes regulares. Sin embargo, bueno, hay que saber qué mecanismos se van a utilizar, porque es algo que aquí en México llamamos que podemos matar moscas a cañonazos. Es decir, si yo tengo un lenguaje regular, puedo resolverlo con una máquina de Turing, pero también puedo resolverlo con una expresión regular. Así que, ¿cuál mecanismo utilizarían ustedes? Evidentemente el más sencillo. Así que pueden tener problemas donde ni las expresiones regulares ni las gramáticas libres de contexto ayuden. Bueno, se pueden brincar a la máquina de Turing. Cabe mencionar que en medio todavía hay un escalón entre las libres de contexto y los recursivamente numerables, que son lenguajes con contexto, se le llama. Hay gramáticas especializadas para eso, pero bueno, vamos a darle el brinco a máquinas de Turing para no estacionarnos tanto en gramáticas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es una máquina de Turing? Una máquina de Turing consiste de un control finito, normalmente le llamamos cabecera, que puede estar en cualquier estado o conjunto finito de estados. ¿Sale? Los estados no nos los vamos a librar, como les mencioné hace tiempo. Siempre va a haber estados en estos dispositivos. Se tiene una cinta dividida, que esta cinta la pueden ver si quieren como la pila que teníamos en el autómata de pila, pero sin ningún tipo de restricción. En el autómata de pila teníamos la restricción que había un tope, había un inicio de la pila, etc. Y solamente, recuerden, podíamos, como el nombre de la pila lo dice, podíamos insertar y eliminar del tope de la pila, no podíamos hacer nada más. Aquí se puede hacer lo que ustedes quieran, no hay ninguna restricción en esta cinta, y eso es lo que lo hace poderoso y lo que hace que se pueda aceptar lenguajes que un autómata de pila no podría. Inicialmente la entrada, es decir, la cadena que nosotros queremos ver si pertenece a algún lenguaje, se coloca en la cinta, en un lugar arbitrario de la cinta, en el que ustedes gusten, y el resto de las celdas tienen el símbolo de espacio vacío. Hay que indicar que esa celda no tiene nada. Fácil. La cabeza de la cinta está siempre sobre una celda y normalmente, esto es importante que lo noten, normalmente está en la celda más a la izquierda con el primer símbolo de la cadena de entrada. Normalmente, esto es por convención, pero ustedes pueden
poner la cabecera al inicio donde ustedes quieran, al final, al principio, 100 celdas hacia atrás, 100 celdas hacia adelante, como ustedes gusten. Esto ya es muy libre. La máquina de Turing es muy flexible, tiene muy pocas reglas que no se pueden romper. Las demás ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Entonces, normalmente lo que se hace en una clase, el profesor, para complicar más el problema, dice: quiero que la máquina empiece a la mitad, o quiero que empiece al final. Y entonces tienen que hacer unos pasos más para poder resolverla. Pero solo es para meterle más complejidad al problema, no tanto porque se pueda o no se pueda. Ok, el modelo se vería gráficamente más o menos así. Yo tengo una cinta, que es la que ustedes están viendo en pantalla, y una especie de controlador. Una especie de controlador, que es este de aquí, el que va a llevar la batuta y me va a ir diciendo qué movimientos voy a hacer. Esto siempre en dependencia del estado en el que me encuentre de la pila, el carácter que lea en la pila, y luego yo puedo decirle que ahora pase a leer el elemento más a la izquierda, el elemento más a la derecha, etcétera, etcétera. Aquí, en esta cinta, esto representa que hay infinitos elementos a la izquierda, infinitos elementos a la derecha. Esta B, en particular, estas, representan que es un espacio vacío. Eso es porque así se define desde el principio. Ustedes pueden definir el símbolo que ustedes quieran para definir el espacio vacío. En este caso vamos a poner que es una B, y las X con subíndice representan que son elementos de la cadena que voy a leer para ver si pertenece o no a algún lenguaje. ¿Ok? Entonces mi controlador o cabecera me va a decir qué hacer en dependencia del elemento al que esté apuntando y en dependencia del estado en el que esté en ese momento. Yo le puedo hacer lo que quiera a este símbolo, a este de aquí. Lo puedo cambiar, borrar, le puedo poner el símbolo vacío, lo puedo dejar como está, y luego debo decidir qué hacer con mi control. Le puedo decir que ahora apunte a la izquierda, apunte a la derecha, que esto es lo normal. Incluso hay una variación de esto que es decirle que no haga nada, ¿no? Así que esto ya depende de las reglas que se ponga en un principio, ¿sí? Yo les puedo decir: hagan una máquina de Turing que lea los lenguajes que tienen puros ceros, las cadenas que solamente tienen ceros, y solamente se pueden mover a la derecha, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el profesor quiere, ¿no? Pero no necesariamente se tienen que atar a esa regla. Ya después, cuando ustedes hagan una máquina de Turing y no tengan ninguna restricción, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Incluso pueden hacer un estado en el que la máquina de Turing se mueva 2 a la izquierda y 2 a la derecha, si quieren, o 3 o 4, los que quieran. ¿Por qué? Bueno, porque a lo mejor les conviene, pero siempre tengan en cuenta que las reglas que estoy dando aquí es lo más básico de la máquina de Turing, no necesariamente lo más restrictivo. Ok, formalmente, ¿qué es una máquina de Turing? Ya hicimos la formalización de todos los demás dispositivos, teníamos que hacerlo para este también. Esta es una séptupla de elementos, donde la mayoría ya los conocen. Ya saben qué es Q, que es mi conjunto de estados finitos, eso lo saben. Ya saben que es sigma, que es mi alfabeto. Tau, que es un conjunto de símbolos de mi cinta. ¿Se acuerdan que para la pila del autómata de pila teníamos un alfabeto que era particular de ella? Aquí también la cinta va a tener un alfabeto. Es decir, yo puedo escribir elementos en la cinta que no necesariamente pertenezcan a mi alfabeto original, del lenguaje que voy a leer. ¿Esto para qué? Para evitar confusiones, para marcar si un estado ya fue visitado o no, etc. Ya vamos a ver más adelante qué ventajas tiene eso. Tenemos a delta, que es una función de transición, donde noten que delta tiene dos entradas, que es mi estado Q y mi símbolo X. Es decir, estoy en el estado Q y en la cinta, justo donde estoy parado, está el símbolo X. Bueno, esta función me va a realizar una terna, donde me va a decir el nuevo estado al que voy a apuntar, el nuevo símbolo que voy a dejar en esa cinta. Nótense que este estado fácilmente puede ser exactamente este estado, o sea, no cambiar de estado, o sí. Este símbolo Y puede ser fácilmente este mismo, es decir, no cambiar de símbolo, o sí.
y luego la dirección en la que voy a manejar mi controlador o cabecera. ¿Hacia dónde me voy? ¿A la izquierda? ¿A la derecha? ¿Me quedo? ¿Me voy 2 a la izquierda, 2 a la derecha? Eso ya depende de las reglas que ustedes definan desde el principio. Por ejemplo, aquí dice que solo se pueden ir a la derecha o a la izquierda. Si el problema les dice, deben de ser una máquina de Turing donde solo se pueden ir a la derecha o a la izquierda, así lo tienen que hacer. Pero no porque la máquina de Turing está amarrada a eso, sino porque el que resuelve el problema así lo quiere. Continuamos con los elementos. Tenemos a Q0, que es mi estado inicial. Siempre va a haber uno y solo un estado inicial en este tipo de dispositivos. B es mi símbolo vacío, que pertenece al conjunto de símbolos de la cinta. Y finalmente mi conjunto de estados finales o de aceptación, que es un subconjunto propio de Q, de los estados totales que hay en esta máquina, ¿sí? Entonces se puede representar. Es muy parecido cómo se representa gráficamente a un autómata de pila, sin embargo aquí tenemos menos restricciones. También tenemos que indicarlas que nos movemos. En la pila indicábamos simplemente si en el tope de la pila existe este símbolo, pon otro o quítalo o déjalo igual. Aquí tenemos que decir, bueno, muévelo y vete tú a la izquierda, a la derecha, etc. Pero entonces no creo que haya ninguna duda con esos elementos porque la gran mayoría los conocen. Y lo que no conocían es muy intuitivo, así que no creo que haya dudas. Sin embargo, si las tienen, igual pueden decírnoslas. Como les decía, la cinta es infinita. Normalmente también uno la puede restringir si quiere. Uno puede decir es semi-infinita, es decir, a la izquierda es infinita, a la derecha no, o al revés, o de los dos lados poner un límite. Se puede hacer, pero normalmente si no se les dice otra cosa, es infinita. Teóricamente es infinita esta celda. Uno se puede ir hasta el final de los tiempos moviendo la cabecera hacia la izquierda o hacia la derecha y no va a terminar. Pero existe una manera de representar los estados, cómo se va manejando, cómo se van moviendo los diferentes estados para una cadena en mi autómata, en mi máquina de Turing. Por ejemplo, tenemos la cadena x1, x2, x3 hasta xn. Y esto me representa que estoy en el estado Q, a punto de leer x sub i, y depende del estado en el que me encuentre, va a hacer algo, ya sea que me mueva a la derecha o a la izquierda, y esto va a hacer que yo pueda representar al siguiente estado. De esta manera, vamos a utilizar este símbolo en forma de T invertida, para hacer la anotación de lo que voy haciendo en dependencia de cada estado. Por ejemplo, estoy en este estado de la máquina de Turing y entonces ahora me voy a ir según esta transición. Estoy en Q, me voy a ir a P, voy a escribir una Y y me voy a ir a la izquierda. Esta L normalmente las van a encontrar en inglés, left, right. Quiere decir que nos vamos a ir a la izquierda. Entonces ahora el nuevo estado se va a escribir de esta forma. Ya no estoy en Q, ahora estoy en P. Aquí dejé una Y en lugar de X sub I y me fui a la izquierda, es decir, ahora me voy al lado de X y menos 1. ¿Ok? Esta es la forma en que pueden encontrar este tipo de notaciones. Es intuitiva, es fácil de entenderle y además es muy descriptiva. O sea, plantea todos los elementos de mi máquina de Turing sin necesidad de dibujar todo el autómata o toda la cinta, ¿sí? Y ustedes deben asumir que tanto a la derecha como a la izquierda hay infinitos elementos vacíos. ¿Sale? Espero que no haya dudas, pero si las hay, saben que pueden ponerlas en el chat en vivo o en el foro si es que no están viendo esta clase en vivo. Ok, bueno, esto nos lo podemos brincar, son excepciones muy básicas. ¿Qué pasa cuando estamos en los límites, etcétera? Pero esto es lo interesante. Nosotros los dispositivos que reconocían los lenguajes regulares los expresábamos como una tabla. Y uno pensaría que la máquina de Turing va a ser mucho más compleja que un autómata determinista. No podría describirse así, sin embargo se puede. Si nosotros tenemos 5 estados, los acomodamos como ya sabemos. Ahora vamos a poner
en nuestra tabla de símbolos todos los elementos de nuestro alfabeto, todos los elementos de la cinta y nuestro espacio vacío, para saber qué tiene que hacer la máquina de Turing. Recuerden que cuando cualquier dispositivo encuentra una configuración donde no tiene una instrucción, se detiene, ¿sí? Y si todavía quedan elementos por leer, no es aceptado. Si se detiene en un estado final y se acabaron los elementos para leer, se acepta, ¿ok? Entonces, según este elemento, tenemos en esta máquina 5 estados que van desde Q0 hasta Q4. Tenemos 2 símbolos en nuestro alfabeto del lenguaje, que es 0 y 1, y luego tenemos 5 símbolos en nuestro alfabeto de la cinta, que es 0, 1, X, Y y B, que es nuestro elemento que representa el vacío en la cinta. Nuestra función delta, que es la tabla que están viendo en pantalla en este momento. Q0 es nuestro estado inicial y Q4 es nuestro estado final, ¿ok? Esta pequeña tablita lo que hace es aceptar todas las cadenas que pertenezcan al lenguaje 0 a la n, 1 a la n, es decir, el mismo número de ceros que de unos, seguidos entre ellos obviamente, que donde n sea mayor o igual que 1, ¿ok? Acepta 0, 1, 0, 0, 1, 1, 3 ceros, 3 unos, 4 ceros, 4 unos y así, ¿ok? Entonces, como ven, es muy fácil de interpretar esta tabla, es decir, yo empiezo en Q0 y si tengo un 0, me voy a Q1, marco con X, el 0 que encontré, lo marco con X. ¿Por qué marcarlo con X? Porque de alguna forma le estamos diciendo que ya visitamos, que ese 0 ha sido leído. ¿Y cómo lo representamos? Con una X. Puede ser el símbolo que ustedes quieren, un 8, un gatito, lo que ustedes quieran, pero el chiste es que sepan para qué es X, y en este caso X va a ser para representar que ya leímos un 0. Me voy a Q1, y si en Q1 vuelvo a leer un 0, ahora sí dejo el 0 como está, ese no lo muevo, me voy a la derecha y sigo en Q1. Si se dan cuenta, lo que estamos haciendo aquí es que cada estado tiene un papel bien definido en esta máquina de Turing. En las demás cuestiones también, pero es que en la máquina de Turing se puede entender mejor. Esto lo que hace es decirle, mi primer elemento que estoy leyendo es un 0. Ahora, vete al primer 1 que encuentres para eliminar ese 1. Es lo que está tratando de decirle. ¿Por qué? No puede pasar que de primeras lea un 1, por eso no tiene ninguna instrucción. Eso no lo acepta el lenguaje. Ni una X, pero puede pasar que lea una Y. Eso sí puede pasar. Vamos a ver por qué. Cuando yo me voy a Q1, puedo estar leyendo ceros. Aquí, esto es un bucle, porque regreso a Q1, leo un 0 y me voy a la derecha. Si también es 0, lo leo, me voy a la derecha, lo leo, me voy a la derecha, hasta que ya no encuentre un 1. Digo, ya no encuentro un 0. Puedo encontrar un 1 o puedo encontrar una Y. ¿Sí? Al principio, lo primero que se va a encontrar es un 1, no una Y, porque no hemos marcado ningún elemento 1 todavía. Entonces, cuando nosotros encontremos a 1, fíjense que ahora, si en Q1 encuentro un 1, me voy a ir a Q2, marco ese 1 con una Y, ahora Y se va a encargar de decirnos que lo que había ahí era un 1, y me voy a la izquierda. ¿Y qué va a hacer Q2? Q2 se va a ir a la izquierda mientras se encuentre ceros. ¿Ven? Es el trabajo de Q2. Q1 es saber que leímos un 0. El trabajo, de Q0. Q1, el trabajo de Q0 es recorrer todos los ceros hasta encontrar el primer 1 y luego regresarnos con Q2. Entonces, en Q2, cuando encuentre un X, le dice, bueno, encuentras un X, vete a Q0, deja el X como estaba, no me importa, y empieza a la derecha. ¿Sí? Entonces, lo que hizo este procedimiento fue, tacha el primer 0 con una X, busca el primer 1 y táchalo con una Y, regresa a la última X que marcaste, vete a la derecha y vuelve a empezar. Entonces, ¿qué va a pasar? Si en verdad están balanceados los ceros y los unos, esto va a terminar sin problemas aquí. Cuando vaya buscando algún 1, no lo encuentre ya porque ya se acabaron y yo ya me voy al estado final. Y de ahí se va a la derecha esta cosa, y se va a la derecha pues porque quiere, porque bien puede definirlo que se vaya a la izquierda, que se quede donde está, etc.
Entonces, no sé si verlo así se les hace complicado o no. Sigan estas reglitas y van a ver que efectivamente esto acepta ese lenguaje. O tal vez se les haga más fácil entenderlo gráficamente. Eso ya depende de cada quien. También podemos hacer una representación gráfica. Bueno, es un ejemplo de cómo podemos ir siguiendo para la cadena 0011, que evidentemente es aceptada por el lenguaje. Este es el estado inicial. Empezamos en Q0, totalmente a la izquierda. Tenemos la cadena 0011. De ahí, como tenemos un 0, lo marcamos con una X, nos vamos a la derecha. Y como se dan cuenta, aquí recorre a la derecha, encuentra el primer 1, que es este, y lo marca con Y y se regresa. Y así va a marcar el primer 0 y luego el primer 1, de nuevo el primer 0, el primer 1, el primer 0, el primer 1, hasta que llegamos a una cadena donde lo que tenían 0 se vuelven X, los que tenían 1 se vuelven Y, y termino. Este espacio vacío lo dejó. Y pueden representar o no este último espacio vacío, se asume que hay un espacio vacío a la derecha, si quieren. Sin embargo, si nosotros verificamos la cadena 0010, que no tiene que ser aceptada, nos quedamos aquí. Si ustedes van siguiendo la trayectoria, va a llegar un momento que lleguen a Q1 con un espacio vacío y no van a saber qué hacer porque eso no lo definieron. Se detiene la máquina de Turing, no acabaron de leer todos los caracteres, entonces por lo tanto no es aceptado y aparte quedó en un estado de no final. Así que es bastante intuitivo, como se los decía, y tiene bastantes libertades, no están atados a prácticamente nada, que es lo mejor de todo. Como les decía, existen los diagramas de transición, es decir, una especie muy similar a cómo se representan los autómatas, tanto de pila como no de pila, que es más o menos así. Esta es la forma gráfica de representar al autómata que vimos el ejemplo de hace un momento. Es decir, esto es en cada transición se tiene que representar el símbolo que hay en la cinta, el símbolo que van a dejar en la cinta y la dirección que le van a dar al cabezal de la cinta, ¿sí? Es decir, ¿qué quiere decir esta transición en completo? Que si estoy en Q0 y hay un 0, tengo que dejar una X en la cinta y mi cabezal irme a la derecha y además irme a Q1. Eso es lo que hace esa transición en particular. Pueden ver todas las transiciones y darse cuenta que efectivamente esto representa la tabla que vimos hace un momento. Hay bucles que son los que les decía que se encargaban de buscar a los primeros ceros o a los primeros unos, bucles para marcar, esto que es cuando ya encontramos cuando ya determinamos que sí es aceptada la cadena, etc. Entonces, si se pueden estudiar este diagrama, van a ver que es exactamente lo mismo que lo que acabamos de diseñar hace un momento. Entonces, no es nada difícil si ya dominan la nomenclatura del autómata de pila. No es nada difícil. Ahora, lo único que cambia es, no elimino de la pila, sino que te digo hacia dónde me voy a ir, porque no estoy atado a solo ir hacia arriba en la pila o hacia abajo para eliminar. Yo puedo hacer lo que yo quiero, ¿sí? Tienen que definir su símbolo para no irse a ningún lado, pueden poner un punto si quieren, o no poner la flecha, y eso indicaría que no están viendo hacia ningún lado. Así que, igual, como les digo, si hasta aquí se han perdido en algún punto, pueden preguntar. Si no, cuando hagan un ejercicio y no lo entiendan, pueden preguntar en el foro. Pero este tema es muy importante, así que sería bueno que lo entiendan muy bien. ¿Por qué? Porque de verdad es un mecanismo tan poderoso que a la larga es muy fácil. O sea, cuando uno ya domina esto, representar cualquier lenguaje es fácil porque la máquina de Turing nos permite muchas facilidades. Así que yo les recomiendo que traten de dominar esto lo mejor posible. Y esto se domina a base de ejercicios, evidentemente. Por ejemplo, este es un problema que
es recursivamente numerable. El anterior se podía hacer con una de pila sin ningún problema porque era libre del contexto. Es el lenguaje. Cuando llevan a tener más experiencia, al ver el lenguaje ya saben más o menos qué mecanismo les ayuda o no para identificarlo. Sin embargo, imagínense que tenemos esta función llamada subtracción propia, y esta se define como m menos n es igual al máximo entre 0 y m menos n. O sea, me va a dar, si la resta es positiva, es decir, si n es menor que m, me va a dar su resta, y si no, me va a dar 0. ¿Ok? Y la siguiente tabla lo define perfectamente. Entonces, ¿qué lenguaje estamos leyendo? Bueno, que se define como les digo, y estamos leyendo la cadena 0 a la m, 1 y luego 0 a la n. ¿Qué quiere decir esto? Que m tiene que ser por fuerza mayor que n. Es lo que estamos tratando de decir. Por ejemplo, para este problema se definió que no necesitamos símbolos aparte de los ceros y unos, y el espacio vacío en ese no se puede librar. Sin embargo, bueno, nos salió un montón de estados, y como ejercicio yo les propondría que traten de seguir esta tabla, analizarla, para ver si efectivamente cumple con lo que le estaba diciendo. Traten de hacer esto mismo con un autómata de pila, y luego traten de hacerlo con un autómata normal, para que vean si esto es posible o no, representarlo como un lenguaje regular o como un lenguaje libre de contexto. Este es un diagrama de transición. También, aunque está aquí, yo los invito a que traten de hacerlo ustedes a partir de la tabla, o si quieren tomar esta transición y luego ustedes hagan la tabla, como se les haga más difícil o más fácil, lo que ustedes prefieran, pero traten de hacer estos tipos de ejercicios porque esto les va a ayudar bastante. Esto es básicamente lo que les mencionaba desde un inicio. El lenguaje que aceptan las máquinas de Turing son cadenas, de tal forma que siempre voy a llegar a un estado final mediante alguna máquina de Turing. Y a estos lenguajes se les llaman lenguajes recursivamente numerables o lenguajes RE. Ya les mencioné las características que tienen estos tipos de lenguajes. Y siempre los lenguajes que hemos visto antes pertenecen a este tipo, son como subconjuntos de ellos. Los lenguajes regulares es un subconjunto de los lenguajes libres de contexto, que son a su vez un subconjunto de los lenguajes con contexto, que son a su vez un subconjunto de los lenguajes recursivamente numerables. Y de ahí, los lenguajes que estén fuera de esos conjuntos no pueden ser leídos por ningún mecanismo que hayamos diseñado hasta el día de hoy. Otra forma, bueno, al igual que en máquinas, en los autómatas de pila, se puede aceptar o no alguna cadena mediante pila vacía o estado final, ¿lo recuerdan? Aquí también se puede aceptar mediante estado final o por paro, se le llama. Es decir, cuando en un autómata yo ya sabía que alguna cadena ya no podía ser aceptada, porque supongamos que decimos, hagan un autómata que acepte todos los lenguajes que solo tengan ceros y unos, y de repente llega un 2, a la mitad de la cadena llega un 2, ya no importa lo que siga, esa cadena no va a ser aceptada. Nosotros poníamos un estado, si era un determinista que teníamos que poner cada transición para cada símbolo, mandábamos a un estado donde ya no podía salir de ahí, ¿sí? Y ese estado se quedaba ahí hasta que acabara de leer y no iba a ser aceptada nunca. Aquí pueden hacer algo similar. Por ejemplo, si yo ya leo algo que sé que no va a ser aceptado, puedo mandarlo a un estado el cual se encargue únicamente de irse todo a la izquierda o todo a la derecha y nunca acabar. Eso quiere decir que no es aceptada. Y si al contrario hago una función que se detenga justo cuando sé que es aceptada, eso se llama halting, que es que estamos tratando de aceptar la cadena a través de un paro de la máquina de Turing. Decimos que una máquina de Turing se para si entra en un estado que, leyendo el símbolo de la cinta X y no existe ningún movimiento, no está definido. Por ejemplo, el problema que les puse un momento,
Con todas las cadenas de ceros y unos, eventualmente alcanzará el estado Q6 en algunas de ellas. Suponemos que esta máquina siempre se para en algún estado de aceptación. Cuando no se para, es porque no es aceptada esta cadena. Entonces, bueno, sería interesante que ustedes traten de resolver estos ejercicios. Ojalá los intenten resolver, si tienen dudas nos pueden decir, pero sí es importante que los traten de resolver lo mejor que puedan. El primer ejercicio es hacer todas las transiciones que les mencioné, estas que son donde en la misma cadena pongo en dónde está mi cabezal y con qué estado y hacia dónde me dirijo, etcétera, etcétera. Todas esas transiciones para aceptar cadenas del tipo 0 a la n, 1 a la n, que ese problema ya lo tenemos resuelto, lo hicimos hace un momento. Para las cadenas 0, 0, que esta evidentemente no tiene que ser aceptada, y luego para las cadenas 0, 0, 0, 1, 1, 1, que esta efectivamente puede ser aceptada. Y luego, un problema un poquito más interesante, diseña una máquina de Turing que acepte todas las cadenas con el mismo número de ceros que de unos, y que acepte también, esta es otra máquina de Turing, todas las cadenas con A a la N, B a la N, C a la N, ¿ok? Mismo número de A's, mismo número de B's, mismo número de C's y una tras otra, ¿sí? Nótense que de este segundo problema, el inciso 1, el inciso I solito, puede estar revueltas, ¿se dan cuenta? O sea, puede haber un 1, 1, 1, luego un 0, luego otro 1, 1, 1, luego otro 0 y al final todos los ceros que faltaron, ¿sí? Entonces, eso complica un poquito más el problema también. Y este último también es un poco más interesante, así que si ya resolvieron muchos problemas de autómatas de pila, más o menos pueden tener alguna idea de cómo resolver el primero. El segundo a lo mejor piensan que saben, pero tal vez no. Entonces esto lo van a descubrir hasta el momento que se sienten a resolverlo. Ahora, así como para un autómata finito determinista, de repente dijimos, bueno, ahora vamos a hacerlo no determinista, es decir, que para un solo símbolo puedan salir más de una transición. ¿Ok? ¿Esto qué nos permitió? Nos liberó de alguna restricción y nos hizo más fácil el diseño de ese mecanismo. Sí, luego lo hizo más difícil de computar, pero eso no importaba. De alguna forma nos liberaba. La máquina de Turing también tiene extensiones. También tiene liberación de algunas restricciones que nos permiten hacer más fácil algunos tipos de cálculos. Por ejemplo, podemos usar el control, la cabecera de la cinta, no solo para indicar la posición actual, sino también para almacenar alguna cantidad finita de datos. Esto quiere decir que ya le estamos dando más memoria de la que ya de por sí tiene, que la cinta es infinita, ya tiene toda la memoria ahí. Sin embargo, el cabezal también puede guardar memoria y a partir de ahí tomar diferentes decisiones. Es decir, si estoy en el estado Q1 y además estoy leyendo una A, pero además en la memoria de mi cabezal tengo otro tipo de información, ya sabes si se va a la derecha o a la izquierda o no. Esto da más información y por lo tanto hace más fácil el cálculo. Bueno, esto es un ejemplo de lo que acabo de decir. También lo podemos brincar, no es tan importante. Pero otra cosa es que de repente nosotros decimos, bueno, tenemos una cinta con un cabezal, un lenguaje, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué pasa si de repente, pum, tenemos dos cintas? 3, 4. O, más bien, en cada casilla no podemos solamente meter un símbolo, sino de repente meter 3, 4 símbolos en una sola casilla. ¿Ok? Entonces, nosotros de repente podemos tener una máquina de Turing multicinta. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Tengo un montón de cintas en ella, o multicelda. Es decir, en una sola celda puedo guardar más de un dato. O puedo tener multicintas, multiceldas, es decir, ya toda la información que se te ocurra la pueden meter ahí. Y esto, aunque no lo parezca de entrada, nos puede facilitar mucho el diseño de esa máquina de Turing para ciertos problemas. Por ejemplo, tenemos un cabezal y tenemos 3 cintas, ¿no? Entonces, en cada cinta puedo guardar información y puedo tomar decisiones a partir de lo que haya en la primera, segunda y tercera. Es decir, si en la primera hay una X, en la segunda hay una Y y en la tercera hay una Z, vete a la derecha. Pero sí, en la primera, y empezar a ver las combinaciones de eso.
¿Se vuelve más complejo de definir cada movimiento? Sí, pero ayuda bastante, sobre todo, por ejemplo, si yo les dijera, acéptenme todas las cadenas que sus primeros 3 elementos, sumados con los segundos 3, den los últimos 3. Eso se vuelve muy complejo, pero mediante estas técnicas se facilita mucho. Que se facilite no significa que sea fácil, solamente quiere decir que es menos difícil. Nótense que ahora tenemos que definir símbolos para cada una de las cintas, para cada una de sus combinaciones. ¿Se vuelve más complicado de definir? Sí, pero bueno, se puede hacer. Por ejemplo, este ejercicio pertenece a ceros y unos al azar, me parece. Entonces, en fin, ustedes pueden irla siguiendo para cada una de las diferentes funciones de delta. Nótense que ahora cada elemento tiene, ya no solamente deja un solo símbolo, ahora tiene que dejar 2, porque tenemos 2 pistas en este caso. Puedo programar subrutinas, esto para los que seguramente la gran mayoría de ustedes han programado, es hacer funciones, ¿no? O sea, yo defino mi función, es decir, para una entrada X, Y, Z y que me devuelva una respuesta R. Esto es muy parecido, o sea, puedo crear subrutinas de una máquina de Turing, por ejemplo, la que les decía yo hace un momento. Puedo crear una subrutina que haga que mi cabezal se mueva a la izquierda 10 veces, ¿no? O 5 o 4. Entonces, genero una acción y luego mando a traer la subrutina que me mueva el cabezal 3 veces, porque me interesa moverme en tercios, ¿no? Y ya, se mueve y de ahí vuelvo a otro estado, etc. Esto es posible, es muy fácil de utilizar, es muy fácil de representar. Por ejemplo, pueden tener esta máquina de Turing y luego en otra máquina de Turing decir que en este subespacio de la máquina de Turing entraría la subrutina que ustedes quieren hacer. Esto es sobre todo cuando ya tienen un diagrama muy grande, lo pueden dividir en subdiagramas y luego hacer un diagrama general. Simplemente es comodidad, se puede hacer. Esto es lo que ya les mencionaba. Se puede hacer que tenga multicintas, es decir, están separadas. Recuerden que la anterior, la diferencia es que en una sola celda tenía 3 tipos de datos. Aquí tengo 3 cintas diferentes y entonces mi cabezal tiene 3 apuntadores diferentes. Aquí le tengo que decir para cada una de los apuntadores, el primer apuntador vete a la izquierda, el segundo a la derecha, el tercero quédate donde estás, por ejemplo. Es un tipo de instrucción que se le puede dar. ¿Se empieza a complicar? Sí, pero se puede hacer. También su representación se vuelve más compleja, pero tampoco, como les decía, no pasa nada. Se pueden poner restricciones, como les decía, la máquina de Turing tiene muchas ventajas, entre ellas es que no tiene muchas restricciones, pero se le puede imponer, pues, da igual por qué uno quiere imponerlas, se puede hacer. Se puede hacer que la cinta no sea infinita, se puede hacer que no sea infinita ni a la izquierda ni a la derecha, etc. Ese es otro tipo de máquina de Turing. Por ejemplo, le puedo decir esto, ¿no? A partir del asterisco, hacia la izquierda no hay nada. El asterisco representa mi inicio de la cinta o mi fin de la cinta, depende hacia dónde tú lo quieras hacer. Esto es semi-infinita, cuando solo tiene restricción hacia un lado. Y completamente finita es que lo tiene hacia los dos. Puedo hacer que meterle reglas a mi cinta como si fuera una pila. Es decir, bueno, ahora vas a tener una pila, no una cinta, y te vas a manejar como una pila. Y nótense que si yo solo tuviera una pila, es un caso particular. La máquina, el autómata finito de pila es un caso particular de cuando solamente tengo una pila en mi máquina de Turing. Pero yo puedo manejar 3, 4, 5 pilas si quisiera en esta máquina, ¿ok? Lo cual obviamente tiene más capacidad y puede resolver problemas mucho más complejos. ¿Cómo funciona una computadora? La computadora normal se basa en el modelo de máquina de Turing, ¿ok? Una computadora
Como la conocemos, es una máquina de Turing infinita, obviamente, tiene restricciones de tiempo y espacio. Sin embargo, tenemos un controlador y se le ve como una máquina de cinta de Turing multicinta, ¿ok? Donde una cinta representará la memoria, el otro las instrucciones, el otro la dirección, el otro donde están los archivos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este es un modelo teórico de las computadoras modernas. Y bueno, algo que es bien importante, que todas las diferentes modalidades que les acabo de mencionar de la máquina de Turing, como son semi-infinita hacia un lado, hacia el otro, finita, completa, multicinta, multipista, incluso pueden combinarlo, puede ser multicinta y multipista al mismo tiempo. Pueden hacer todos estos tipos de variantes, lo pueden integrar en una sola máquina de Turing, así totalmente una bestialidad. Se puede hacer, no hay restricción para eso. Que solo vaya a la izquierda, que solo vaya a la derecha, que vaya a los dos lados, que se detenga, etcétera, todo se puede hacer. Y está demostrado matemáticamente que todas estas diferentes máquinas de Turing son equivalentes. Es decir, todas son exactamente igual a la primera máquina de Turing que les mencioné en ese momento, la que solamente tiene una cinta con un cabezal que solo se mueve a la izquierda y a la derecha. Son exactamente todas equivalentes. Es decir, ninguna acepta más cadenas que otras. Entonces, dependiendo del problema que tengan, no importa qué máquina decidan utilizar para representar ese lenguaje, todas son equivalentes, a menos que sea un problema de examen y el profesor les restrinja que tiene que ser una en particular, se tienen que ceñir a esa, pero si no, pueden hacer la que quieran. Todas entran dentro del mismo campo que son los lenguajes recursivamente numerables. Así que no sé si se hayan perdido o no en esta clase, espero que no. Traten de hacer la mayor cantidad de ejercicios posibles. Puede ser que al principio las máquinas de Turing parezcan engorrosas, pero no lo son. Son de mucha ayuda, incluso son de más ayuda que los otros tipos de dispositivos. Algo interesante es que los dispositivos se fueron desarrollando históricamente al revés de cómo se enseñan hoy en día. Lo primero que se diseñó fue la máquina de Turing, luego las gramáticas, lo último que se diseñó fueron los autómatas finitos deterministas. Eso es un dato curioso, simplemente para conocer un poco de esta historia. Y bueno, si tienen alguna duda, saben que nos la pueden compartir, ya sea en el chat o en el foro. Todavía queda, me parece, una sesión más que la vamos a utilizar para dudas. Entonces, con esto terminamos ya el temario del curso. Así que les agradezco haber estado con nosotros en este curso hasta el día de hoy y todavía la sesión que queda. Espero que les haya servido de mucho, les deseo el mayor de los éxitos y bueno, no sé si haya dudas. Ok, por hoy vamos a dejar la sesión aquí. Si tienen dudas, ya saben, pueden ponerla en el foro, ya que justo ahora no hay dudas. Pero esperemos vernos la semana que viene en lo que parece ser la última sesión y mucha suerte en lo que venga. Muchas gracias a todos y hasta luego.